batallar un poquito encontrarlo, no es muy común, ¿verdad? Pero en tanto lo encuentran, vamos a hablar de la importancia del varón saber tomar buenas decisiones y también la importancia de que la esposa sepa dar influencia, sepa hacer una influencia adecuada en el momento decisivo. Hay momentos decisivos en la vida, hay momentos cruciales, hay momentos de desesperación en los que uno necesita tomar decisiones y hay que saber tomar decisiones. Y bueno, les voy a poner el ejemplo y voy a ir rápido para no cansarles. El ejemplo de cuando Elimelech toma la decisión de salir del pueblo donde vivían y se va a morar a los campos de Moab. Vamos a ver cosas interesantes aquí que nos enseñarán a los adultos, a los hombres y las mujeres y también a los jóvenes, que sepan fugir en su posición que Dios nos dio a cada uno. Cada uno tenemos una función en la vida y en el hogar y tenemos que aprender a funcionar como tales. Si usted es el motor, no trate de hacer las veces de la transmisión. Y si es transmisión, no trate de hacer las veces del motor. No va a funcionar, no va a poder hacerlo. Si usted es hombre, no trate de hacer las veces de la mujer. Y si usted es mujer, no trate de hacer las veces del hombre. Si usted es un creador, una criatura, no trate de hacer las cosas que al creador le tocan hacer. Pero no deje de hacer las cosas que como criatura tiene que hacer. Cada uno tenemos nuestra función en la vida y también tenemos nuestro tiempo de actuar. Pero bueno, vamos a ir a Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a los hijos, habíais de vosotras esperarlos hasta que fuesen grandes. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me he puesto el Todopoderoso.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido sabiduría, te pido una vez más, te pido que me ayudes, Señor. Necesito de ti fuerza, Señor, vigor para predicar, sabiduría y gracia para hablar. Ayuda a mis hermanos también, que el cansancio no les estorbe para prestar atención. Podamos aprender juntos, Señor. Una vez más, tu bendita palabra. Hay hermanos aquí que van a tomar decisiones tarde o temprano, que sepan tomarlas. Te pido que mis hermanas, Señor, sepan en un momento dado fungir como las ayudas idóneas. Que los jóvenes sepan tomar decisiones sabias, Señor, para que no les llegue la amargura como a Noemí, para que no venga la desgracia como a esa casa que hemos herido. Te pido pues que nos enseñes en el nombre de Cristo. Amén. Imaginemos la escena. Elimelech está desesperado porque el trabajo se acabó. No hay cosechas, no hay frutos, no hay verduras en el campo. Cazar un animal para comer es imposible. ¿Y qué hacer? Hay hambre en la tierra. Su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, adolescentes, están sufriendo. Así que toma una decisión. Ha oído que allá en los campos de Moab hay comida. Y decide salir de su pueblo, que se llama Belén, que significa casa de pan, y buscar un mejor medio de vida en otra parte. Así que toma a toda su familia, esposa e hijos, deja su casa y sus tierras, y se va a Moab. Moab es una tierra de la cual Dios dijo que nunca se metiera con ellos. Eran descendientes de Lot, pero se habían vuelto enemigos de Israel. Fueron los moabitas los que contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo. ¿Se acuerdan en el campo de los tiempos de Balaam? Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam para exigirle y pedirle a cambio de dinero que maldijera al pueblo. Dios no lo dejó. Fueron los moabitas los que desataron una fiesta e hicieron pecar a Israel en aquella orgía que se llamó Baal Peor, donde Dios tuvo que castigarlos. Pero a Elimelech se le ha olvidado todo eso. No toma en cuenta que Moab es una tierra llena de paganos. Y si lo recuerdan, no se preocupa por eso. Elimelech olvida que Dios ha prohibido meterse en Moab. Pero él está desesperado. Noemí no hace nada por evitarlo. Simplemente que es su deber seguir a su esposo, recogen sus pertenencias a sus muchachos y se encaminan a los campos de Moab. Y vamos a ver a esta familia caminando, Elimelech, Noemí siguiéndolo y a sus dos hijos. Noemí está confiando que su esposo haya tomado una buena decisión. Dice la Escritura que cuando llegan a Moab, crecen sus muchachos, pero por alguna circunstancia, después de 10 años, Elimelech se muere. La Biblia nos dice si fue por enfermedad, por accidente, por vejez o por castigo de Dios. No lo dice, así que no lo podemos presentar como un hecho. Simplemente la Biblia dice murió Elimelech. También dice la Escritura que sus hijos Malón y Kelión, habiéndose casado, puedo suponer en una edad temprana, de pronto se mueren también.
Y quedan viudas Noemí, Orfa y Ruth. Las tres señoras. En total abandono. Obviamente la decisión de Elimelech fue una mala decisión. Están en su abandono y en su pobreza, no han prosperado ni un solo gramo desde que salieron de Belén. No les fue bien. No solamente no han acumulado bienestar ni posesiones, sino por el contrario han perdido todo, hasta el marido. Pero escuchan que en Belén Dios ha visitado a su pueblo y decide regresar. Las nueras, sabiendo que la suegra está sola, le han tomado cierto cariño y dicen: suegra, nosotros vamos contigo. Noemí le dice: regrésense. Regrésense. No tengo nada que ofrecerles. Yo voy a mi pueblo, yo voy a mi Dios. Regrésense a sus pueblos, a sus familias y a sus dioses. Ellos insisten, pero Noemí les dice: no tengo nada que ofrecerles. Así que Orfa, una de las dos, se despide de su suegra y se va a la casa de sus padres. Y no nos dice más la Biblia cómo le fue a Orfa por haberse regresado. Pero dice la Biblia que Ruth decide irse con su suegra. Y las palabras que menciona son conmovedoras. A pesar de que Noemí le ha insistido: regrésate tú también como tu cuñada. Regrésate. Vuélvete a tu pueblo y a tus dioses, le dice Noemí. Y ella vehementemente le dice: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, deja de insistir y se deja acompañar por Ruth y regresan a Belén. La historia que se desenvuelve en todo esto es fascinante. Es evidencia de la misericordia y de la fidelidad de Dios, lo que sucede más adelante. Pero antes de llegar allá, quisiera que viésemos por qué Elimelech toma esa decisión. Es evidente que fue una mala decisión. Elimelech, hermanos, en primer lugar, abandona su confianza en Dios. Ha habido pobreza en Belén. Y siempre habían dependido de Dios. La gente vivía de la cosecha. Y si no había lluvia, no había cosecha. Simplemente dependían de la siega producida por la lluvia que venía del cielo. Ellos sabían que Dios era el que daba las lluvias. Y así es hasta el día de hoy. Cuando Dios dice llueve, lloverá, y si Dios dice que no llueve, no va a llover. Aún hasta los reyes dependen del campo, dice la Biblia. Elimelech sabía que si Dios quería que lloviese, llovería. Él sabía que si se unían en oración y oraban y clamaban a Dios, Dios podía tener misericordia, pero quizá habían orado mucho y habían esperado demasiado y Dios parecía no responder a sus necesidades. Así que decide abandonar la casa de pan y se va con los moabitas. Una mala decisión provocada por abandonar su confianza en Dios, por dejar de confiar en Dios. Cuando uno abandona su fe, cuando uno deja atrás su fe, cuando uno se olvida de las promesas de Dios, vas a tomar una mala decisión. La enseñanza que nos da la Biblia acerca de la decisión de Elimelech tiene que ver con nunca abandonar nuestra dependencia de Dios. Todos algún día vamos a tener que tomar decisiones, pero nunca será una buena decisión si le estamos dando las espaldas a nuestra fe. Las promesas que de Dios han sido derramadas sobre nuestras vidas son promesas fieles.
Y Dios tiene un tiempo cuando contestar nuestra oración. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, no necesariamente en el tiempo de nosotros. Prueba de ello es que después de unos años, Dios, dice la Biblia, vuelve a llover sobre Belén y comienza a haber abundancia. Y los que han quedado en Belén empiezan a prosperar y ver días mejores, pero no así Elimelech. Había abandonado su fe. Los causantes de una mala decisión son abandonar su confianza en Dios, dejar atrás su fe, olvidarse de las promesas de Dios. Elimelech cayó presa de la desesperación y la frustración. Se desesperó. Quería darle a sus hijos carne, pollo, y no estaban comiendo más que las cosas necesarias para mantener la vida. Él quería más. Él quería que sus hijos y su esposa comieran a llenarse las 3 veces al día, pero la cosa está tan terrible que no comen las 3 veces al día y no comen carne. Y los hijos dicen: papá, quisiera pollo, quisiera, no sé, una codorniz, algo que pero solamente estoy comiendo estas tortillas de trigo. Elimelech se desespera y se frustra, se esfuerza y trata de hacer lo que hace y empieza a murmurar y empieza a maldecir y empieza a amargarse, y en su desesperación toma esta decisión. La mala decisión fue resultado de la desesperación. El creyente tiene que aprender a esperar en Dios hasta el último momento. Nunca debemos tomar una decisión en base a la desesperación o la frustración. Si vamos a tomar una decisión, debe ser una decisión en absoluta seguridad y confianza, nunca en el camino de la duda. Dios no camina en el sendero de la duda. Todo lo que no procede de fe, dice la Biblia, es pecado. Si usted no está seguro de estar haciendo lo correcto, si usted no está seguro que el Señor le guió allí, usted ha buscado consejo y ese consejo le guía y es de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios le abre puertas, dé pasos de fe, pero si no, no se mueva. Caer presa de la desesperación y la frustración siempre traerán una mala decisión. ¿Por qué Elimelech toma esta mala decisión? Número 1, abandona su confianza en Dios. Número 2, deja atrás su fe. Número 3, se olvida de las promesas de Dios. Número 4, cae presa de la desesperación y la frustración. Y número 5, le faltó un buen consejo. A Elimelech le faltó un buen consejo. Voy a hablar de esto un poquito más adelante. Pero si Elimelech hubiese sido sabio en buscar consejo, no hubiera tomado una decisión. Tal vez hubo quienes le aconsejaron mal, y seguro que lo hubo porque alguien le dijo que en Moab la cosa estaba bien. Allá hay dinero, allá hay cosechas, allá hay carne, allí sí puedes salir y cazar. Allá con los moabitas la gente está viviendo bien, debieras irte de aquí. ¿Cómo te vas a quedar aquí en ruina? ¿Qué vas a esperar? ¿Que tu mujer y tus hijos se mueran de hambre? Y oyó el mal consejo, le faltó un buen consejo. Tal vez escaseaban los buenos consejos. Tal vez hubo otros que abandonaron la tierra de Belén y le aconsejaron mal a Elimelech. Pero obviamente fue una mala decisión. Amado hermano, cuando tú le das las espaldas a Dios, a la fe, a sus cosas, a la iglesia, vas a tomar una mala decisión. La historia que se nos describe en este libro trae, entre tantas otras enseñanzas, que uno debe tener cuidado con las decisiones cuando van a hacer un movimiento que afecta a la familia. Elimelech le dijo a su esposa: mujer, prepara las maletas, nos vamos de aquí. Elimelech le dice a sus hijos: muchachos, nos vamos a ir de aquí. ¿A dónde vamos, papá? A Moab. ¿Por qué? Porque allá vas a tener muchos amigos.
Porque allá sí vas a comer pollo, allá sí vas a comer carne, allá sí vamos a prosperar. Yo me imagino a Noemí y a los hijos encogiendo los hombros, quizá uno más entusiasta que otro, y siguen su camino. Elimelech lleva detrás de sí al futuro de su generación, su esposa y sus hijos. Sus hijos son adolescentes, no son muchachos grandes todavía. Fueron 10 años después, así que los hijos estaban a punto de llegar a la juventud, a la edad casadera. ¿Qué fue lo que pasó como resultado de esa mala decisión? Primero, se hallan lejos de Dios y del pueblo de Dios. De pronto están allá en Moab y están lejos de Dios y de su pueblo. Qué tremenda desgracia. Pónganse a pensar por unos minutos. Ya no tienen a dónde ir a adorar. Ya no tienen a dónde ir a adorar. Moab, no hay iglesia. Allá no es el templo de Jehová. Allá no hay profetas ni sacerdotes. Allá no hay himnos que se cantan a Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy que es el día del Señor? Pues vamos a ir a cualquier otra parte. Vamos a ir a comprar al mercado de los moabitas, vamos a jugar el deporte de los moabitas. Pero nosotros allá en Belén íbamos a la iglesia, sí, pero aquí no hay iglesia. Pronto los muchachos olvidan los himnos. Pronto los muchachos se olvidan de orar. Ya no leen las escrituras. Ya no oran ni buscan a Dios en su casa. Elimelech y Noemí, así como sus 2 hijos, acostumbraban, si eran buenos judíos, a buscar a Dios y enseñaban la palabra de Dios en su casa, como dice Deuteronomio 6. Pero ahora ya no, porque no tienen a dónde ir a adorar a Dios. ¿Se ha puesto a pensar lo que significará abandonar el lugar donde Dios nos puso y de pronto encontrarnos en donde no hay iglesia, donde no hay hermanos, donde no hay Biblias, donde no hay himnarios, donde no hay pianos, donde no hay casas de oración? ¿Qué es lo que va a suceder de inmediato? Es obvio. Se van a apartar de Dios, se van a olvidar de Dios. Van a dejar la oración, van a dejar la fe, van a abandonar la esperanza. Y cuando eso le sucede a un cristiano, nos quedamos vacíos. Dice la Biblia, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Qué pasó? No solamente se hallaron lejos de Dios y de su pueblo, sino encontraron una ruina moral y espiritual. Los hijos se casaron con paganas. Eso fue lo que pasó. No se iban a casar con israelitas, no se iban a casar con cristianos, dicho de otra manera, se casaron con paganas. Orfa y Ruth. No eran creyentes, no conocían a Jehová, conocían sus dioses, estaban llenas de la cultura de sus dioses, estaban llenas de cosas. Los moabitas eran muy dados a hechicerías, eran muy dados a orgías. ¿Y con quién se iban a casar Mahlón y Kelión? Eso no pensó Elimelech. Y si lo pensó, no le importó. Elimelech debió pensar que detrás de sí llevaba a sus hijos en edad de adolescencia y se iban a estar en Moab. Sus hijos se iban a casar con moabitas, de los cuales Dios había dicho no emparentarás con ellos. Pero Elimelech se olvidó de esas órdenes. Había un hermano en una de las misiones de nuestra iglesia. Nos dio mucho dolor porque era un buen hermano. Le ayudaba al pastor a dirigir y cuando el pastor por alguna razón se sentaba, este hermano tomaba la palabra y daba estudios bíblicos. Buen hermano, pintaba bien para ser un pastor. Tenía 2 hijas, jovencitas, pero se le acabó el trabajo. Duró varias semanas sin trabajar, pero se hacía llegar recursos de alguna manera, vendía aquí, vendía chácharas, conseguía allí, pero poco a poco ese hermano se fue desesperando y le dijo, pastor, me voy a ir a mi pueblo, allá a Yucatán.
a la otra esquina del país. El pastor le dice, hermano, no se vaya. A donde usted va no hay iglesia. Sí, pastor, pero allá hay trabajo. Hermano, las cosas más pobres allá que acá. No, pero me han dicho que sí, que allá sí, yo ya por lo menos allá tengo parientes, pero no son creyentes, hermano. No se vaya. El hermano no oyó el consejo del pastor y un día dice el pastor, me llegó a la casa con tremendas maletas, me dice, pastor, vengo a pedirle que me lleve a la central de autobuses. Ni siquiera de favor, ni siquiera cómo la ve, no, vengo a que me lleve. Y el pastor dice, bueno, subí las cosas a la camioneta y lo llevé. Todavía le dije, hermano, no se vaya, es una mala decisión. Pero hermano, se fue. Pasaron unos años. El pastor andaba por aquellas regiones y decidió ir a visitarlo. Se habían separado. Sus hijas andaban en el mundo de inmorales. Habían perdido la fe, la esperanza. Ya no oraban, ya no leían la Biblia, no asistían. No tenían a dónde ir a adorar a Dios. No tenían quien les predicara. Y como consecuencia sus hijas cayeron en la inmoralidad y el matrimonio se perdió. Ruina total. El hombre acabado, enfermo, avejentado, miserable, traicionado. Sus hijas no se ocupaban de él y su mujer estaba con otro hombre por una mala decisión. Elimelec tomó esa decisión y de pronto se hallan lejos de Dios y de su pueblo. ¿Y qué va a venir? Ruina moral y ruina espiritual. También vino la desgracia familiar y la muerte. Dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos. Versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vino desgracia moral, vino desgracia espiritual, vino desgracia familiar y la muerte. Noemí tiene que regresarse a su tierra porque allí donde su marido la llevó no hay nada. Nada. Tal vez había abundancia, pero para otros, no para ellos. Donde no está la bendición de Dios, puede haber mucha riqueza. Pero es la bendición de Jehová la que enriquece. ¿Me explico? Los moabitas quizás tenían todo, pero no para los cristianos. No para Noemí. A Noemí le había llegado una desgracia peor. Si hubieran quedado en Belén, a estas alturas se hubieran dado cuenta que no les había faltado nada. Aunque tenían pobreza y escasez, no se iban a morir. Habrían preservado la fe, habrían casado los hijos con mujeres temerosas de Dios, hubiesen unido sus fuerzas y hubiesen probado las abundancias que Dios había preparado de Dios a su tiempo para su pueblo. Pero no estaban allí cuando la bendición llegó. Estaban en Moab. Quédate donde la bendición de Dios va a llegar. Porque si te sales, tú no vas a estar allí. La toma de decisiones, hermanos, con la familia son muy importantes, muy determinantes. ¿Qué es lo que se encuentra como consecuencia de esa mala decisión? Ruina. Deja a su mujer y a sus hijas, a sus hijos, a la ruina moral. Y pronto, la muerte. Es interesante ver cuando Noemí regresa. Dice, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera. Llámenme Mara, que quiere decir amarga. Cuando Noemí salió iba bonita y elegante y distinguida, tierna y cariñosa. Ahora viene hecha una mujer amargada. Toda clase de sentimientos negativos y dañinos. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mire, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Comparada a la pobreza que dice en la Biblia que había en Belén, dice Noemí, con la pobreza de la que vengo ahora, yo iba llena. No se habían dado cuenta que lo que tenían era suficiente, pero querían más. Y le dieron las espaldas a la fe
a la esperanza en Dios. Se olvidaron de las promesas del Señor, cayeron víctimas de la desesperación y no tuvieron buen consejo. Así que vino toda la ruina, una mala decisión. Pero, ¿qué hizo Noemí? Ya vimos que Elimelech hizo una mala decisión. Pero, ¿dónde estaba la capacidad que una mujer tiene para influir en su esposo? Una mujer es capaz de luchar, es capaz de influir. Noemí, hermanos, pudo convencer a Elimelech a no salir de su pueblo y esperar en Dios, pero no usó su poder de influencia. Creo lo que estoy diciendo por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Una mujer, entre tantas otras virtudes que tiene un grande potencial de influencia. No tiene poder de autoridad, pero tiene un poder de influir. Ella puede sugerir, ella puede hablar al oído, ella puede tocar el corazón de su marido como ninguna otra persona puede hacerlo. La esposa tiene una tremenda capacidad que yo personalmente creo que Noemí no supo usar. Simplemente se dejó llevar. No supo usar ese poder de influencia. Ella podía haberle dicho: mi amor, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Te has dado cuenta que nuestros hijos están grandecidos? Ya se le van los ojos con la muchacha. Viejo, ¿ya le preguntaste al profeta? Ella pudo haberlo tambaleado. Una mujer piadosa, hermanos, una mujer en las manos de Dios, puede cambiar al más duro. Puede hacerlo. Para eso Dios la dotó de un grande poder de influencia. Dios bendiga a las mujeres que tienen esa capacidad de sacar al hombre de su testarudez, de su insensatez. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? Cuando un ángel de Jehová, que no es otra cosa que una teofanía, viene y le dice a la esposa de Manoa, se llamaba él, que vino a ser la mamá de Sansón, vas a tener un hijo. Y cuando Manoa se da cuenta que es Dios, dice: mujer, vamos a morir porque Dios hemos visto. Se asusta, se saca de sensatez, y la mujer le dice: viejo, no moriremos. Pero la ley dice que el que ve a Dios morirá, y es obvio que lo que vimos es Dios. Pues yo no sé, viejo, pero quizá tu interpretación teológica es mejor que la mía, pero mi sentido común dice que si Dios nos quisiera matar, no nos hubiera venido a decir eso. Yo creo que Manoa dijo: mira bien, mujer, tienes razón, vieja. Y lo calmó. La mujer de Manoa tenía razón. La ley decía: no verá hombre a Dios y vivirá, pero lo que estaban viendo era la segunda persona de la Trinidad de forma angelical. Eso se llama teofanía, una presentación especial de Dios en el Antiguo Testamento. Muy singular, muy pocas veces sucedieron las teofanías en el Antiguo Testamento. Ella no sabía más que él en teología, no sabía más, pero ella tenía una percepción que Manoa no supo tener en ese momento. Hermana, yo le animo a usted para que sepa usar su influencia. Acuérdese que un hombre a gritos y sombrerazos no lo va a hacer cambiar, pero con sabiduría, contacto continuo, en su momento, usted va a hacer que su marido cambie de pensamiento. La Biblia dice: la mujer sabia
edifica su casa. Amén. Particularmente pienso que Noemí no supo usar su impresión. Yo creo que ella pudo convencer a Elimelech a no salir de su pueblo y esperar en Dios. Estarán de acuerdo conmigo, sobre todo en lo que hemos estudiado en la lección previa, cuando Elimelech tomó la decisión por falta de buen consejo. Y yo creo que ese buen consejo de la esposa no lo tuvo, no lo supo dar. Muchas malas decisiones de los hombres se deben a que la mujer no está funcionando como debe funcionar. Así es. A veces es ella la que impulsa la mala decisión en vez de detener la mala decisión. A veces es ella la que ambiciona, es ella la que quiere, es ella la que hace que el marido se le olviden las promesas de Dios. Porque así como la mujer sabia edifica su casa, la mala con sus manos la destruye. Así dice el Espíritu. Noemí podía haber dado funcionar la influencia y también la convicción. Una mamá, una esposa, tiene capacidad de luchar por medio de la influencia y por medio de la convicción. A este tema yo le puse por nombre o por título: lucha por lo que amas. Lucha por lo que amas. Está dirigido a mujeres. A los hombres también, por supuesto, pero en este caso y en este punto, hermana, lucha por lo que amas, con tu influencia y con tu convicción. Noemí no supo hablar como debió hablar. Y miren ustedes, ¿en qué baso mi razonamiento, mi interpretación que ella no supo? Miren cómo le dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su padre. Jehová haga con vosotras misericordia. Mira, se acordaba de Dios. Pero mira el consejo que les está dando, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Qué está diciendo? Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Volveos, hijas mías, porque yo ya soy vieja. ¿Qué está diciendo? Hijas mías, volveos a vuestro pueblo y a sus dioses. Ahí está el versículo 15. He aquí tu cuñada, le dice a Ruth, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ruth se ve una mujer más piadosa. Ruth ha captado un poco de la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos de los moabitas, porque aunque hayan sido Elimelech y sus hijos unos malos cristianos, son diferentes a los moabitas. Y algo captó. Es mejor un mal cristiano que un buen pagano. Y ahí está Ruth diciendo: yo quiero ir contigo, suegra. Hija mía, Orfa ya la convencí. Vuélvete tú tras tus dioses. ¿Qué consejo es ese? ¿Qué no dice la Biblia que han oído que Jehová ha visitado su pueblo? ¿Por qué Noemí está víctima de su amargura? ¿Por qué Noemí está víctima? Porque se han apartado de Dios, se han apartado de la fe y han perdido su poder de convicción. Miren qué consejo le está dando a sus hijas, a sus nueras. Vuélvanse a sus pueblos y a sus dioses. Es como si usted tomara a su nuera y le dijera: vuélvete a la Virgen de Chalma, vuélvete a la Virgen de Guadalupe, vuélvete a visitar ya la Basílica de Guadalupe cuando no estaba en la casa de Dios. ¿Qué le daría eso? Seguro que usted juzgaría la más absoluta torpeza y necedad hacer eso, pero Noemí lo hizo. Por eso creo que Noemí no supo la influencia y el poder de la convicción cuando su marido estaba descalzado tomando esa mala decisión. ¿Por qué Noemí no supo luchar? ¿Por qué Noemí no supo luchar? Dijo: porque mira, ya no tardarán las promesas de Dios. Dios ha prometido bendecirnos. Él ha dicho que no nos vayamos de nuestro pueblo. Él ha dicho que no nos vayamos a Moab.
viejo, no, espérate, viejo, yo no te exijo nada, papá, yo no te exijo, estoy contenta, mira, este vestido me puedo dar más tiempo, espérate, papito, no hayas eso, no te desesperes, viejo, ya has trabajado mucho, tranquilo, aprovecha para descansar, vamos buscando al Señor juntos, vamos orando más tiempo, mira, nuestros hijos, ella podía haber llorado con él, pero el enemigo no lo hizo. Y mira lo que vino causando la mala decisión de Abimelech. Sí, él tuvo la culpa, pero mucho la tuvo la mujer que tenía a su lado. ¿Sabe por qué? Porque perdió la esperanza. La esperanza no debe perderse. Dice la Biblia, nosotros no somos de los que pierden la fe, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Cuando la esperanza se pierde, no hay poder para influir. Dios no ha muerto, Dios no es afectado por los cambios de la moneda, por los cambios de la política, por los cambios de la sociedad. Dios no es afectado por eso. Si baja el petróleo, si sube el precio del dólar, si cambian las circunstancias políticas, Dios no cambia. Sus promesas no son afectadas o trastocadas por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por perder la esperanza, por perder las convicciones, se pierden. Noemí perdió la sabiduría. Cuando se pierde la esperanza, se pierde el poder para influir. Cuando se pierden las convicciones, se pierde el poder para aconsejar. Se pierde la sabiduría. Noemí regresa y toda amargada, no tiene ganas de vivir. Cuando las ganas de vivir se pierden, llega la amargura. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech que se llamaba Booz. Llegan a la tierra de Belén. Ruth acompañando a Noemí. Todo el pueblo se da cuenta y llegó Noemí. Están allí en algún rincón y le dice Ruth, suegra, pues yo veo que aquí en tu tierra hay mucha gente pobre que anda recogiendo el trigo que queda en las cosechas. Déjame ir a buscar. Yo trabajo, suegra. Pues ven. Y dice la Biblia que Ruth se metió al campo de un hombre, no sabía quién era, pero era el campo de Booz. Y empieza a recoger espigas. Toda la mañana, toda la madrugada, todo el mediodía, toda la tarde. Trabaja y trabaja y trabaja. Cosecha. Llega el dueño del campo que se llamaba Booz y nota su presencia y le pregunta a los criados, a los trabajadores, ¿quién es esa mujer? Es la moabita que vino con Noemí. No ha dejado de trabajar sin descanso. Está trabajando con una ansiedad, trabajando mucho. Dice Booz, no la molesten. Es más, dejen espigas que se caigan llenas para que esa mujer lo recoja. Y va con ella y le dice, moabita, cuando tengas sed, toma de las vasijas en las que trabajan, de las que toman nuestros trabajadores. Tienes mi permiso. Nadie te va a molestar. Y Jehová bendiga tu esfuerzo. La presencia de ese varón inspiró a Ruth de una manera grande porque vio cómo la gente lo trataba. Cuando Booz llega al campo, Jehová esté con vosotros. Los saluda con una generosidad y una bondad que no se había visto en Moab. Toma confianza, toma fuerzas, ya que es muy tarde regresa y le dice a su suegra, traje todo esto, suegra. Y ¿cómo traes de cosas? ¿Qué trabajadora tú eres? ¿Cómo te fue? Estuve en la casa de un hombre, en las cosechas de un hombre que se llama Booz y me trató muy bien, un hombre muy amable, muy distinguido. Dice Ruth, dice Noemí, ¿Booz?
y comienza a recordar voces parientes de tu suegro del difunto. Y hay una ley que dice que cuando uno se queda viuda y hay un pariente cercano, nos puede redimir. Y recuerda la llamada ley del levirato.